Y a esta hora de la tarde vamos a conversar junto a Macarena Román, quien ha debido hoy día reportear el tema más duro políticamente, que ha sido la destitución de la senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional en una decisión que entendemos se filtró, pero que el Tribunal Constitucional nunca desmintió. Hay indignación en el Partido Socialista. ¿Qué es lo que ocurrió durante esta jornada, Macarena? Bienvenida. Hola, Mati, muy buenas tardes. Sí, una jornada de tensión al menos en el oficialismo a raíz de la postura que ha tomado el Partido Socialista con la definición, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional, que en el fondo lo que falta es que sea ratificada, pero lo cierto es que ya se da por sentado la destitución de la senadora del Partido Socialista, una militante histórica, además hija del ex presidente Salvador Allende, que sabemos es la figura insigne, ¿cierto?, de lo que es el Partido Socialista. Ustedes pueden ver en imágenes, Mati, también las llegadas de distintos integrantes. Fanny Pollarolo, histórica. Claro, de la mesa directiva, ¿cierto?, el senador Juan Luis Castro, entre otros. Bueno, también estaba la imagen de Paulina Bodanovich. Todos más bien serios, más bien enojados, yo te diría también algunos de ellos, especialmente el senador Juan Luis Castro, bien molestos con el Frente Amplio, porque decían que más allá de lo que pasó en torno a lo que tiene que ver con la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende, también molestó otro punto, que no fue menor también, que fue la proclamación de Gonzalo Vinter como el candidato presidencial del Frente Amplio, mientras en paralelo se conocía el fallo del Tribunal Constitucional, que sin duda era un fuerte acontecimiento dentro de las filas del Partido Socialista. Lo que decían, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro, Mati, era: nosotros no pedíamos que suspendieran este evento, que obviamente son eventos que se piensan desde antes, sino que al menos un gesto, y lo cierto es que no hubo ningún gesto, a pesar de que ellos decían también el Partido Socialista ha sido parte de los partidos más fieles, más cuadrados detrás de las filas del presidente Gabriel Boric. Otra de las críticas que hace algunos minutos salieron también, Mati, en voz del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, le preguntaban sobre la publicación que hizo el presidente Gabriel Boric desde la India, y él decía: está bien lo que escribió, pero se demoró. Es decir, esta publicación en horario aquí de Chile debe haber salido eso de las 1 de la tarde, máximo 2:30, por ahí, pasado el mediodía, y lo cierto es que esta noticia en Chile se supo ayer a mediados de las 6 de la tarde, así que hubo más de 12 horas, mucho más de 12 horas de retraso entre la postura del presidente Gabriel Boric y lo que estaba viviendo el Partido Socialista. Pasemos a revisar, Mati, el ambiente con la llegada de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que es un breve ambiente, pero que da y sirve para sacar la conclusión de la postura que más tarde fue ratificada por el Partido Socialista. ¿En qué quedan las relaciones? Paulina, eso, ¿se puede descartar que vayan en listas parlamentarias, por ejemplo, juntos? Paulina. Bueno, una molestia, Macarena, evidente. También había dolor por parte de muchos de los militantes. La molestia también se vio reflejada en una reunión bastante hermética. De hecho, tú nos contabas que pidieron a la prensa que saliera, lo que no es habitual en el Partido Socialista, así que tuvieron que esperar afuera y esperar afuera que se terminara esta reunión. ¿Hubo, eso sí, alguna autocrítica en el Partido Socialista? Mati, acerca de la reunión, claro, se extendió cerca de 3 horas hasta que es el punto de prensa, en el fondo donde habla Paulina Bodanovich representando al Partido Socialista. Pero por otro lado, lo que tú decías, le preguntábamos, por ejemplo, al senador Juan Luis Castro, que fue el único que quiso hablar antes de la reunión, sobre también el mea culpa de, en este caso, la senadora Allende. ¿Por qué? Porque ella estuvo más de 30 años como parlamentaria, es decir, también podría haber puesto su punto de vista respecto a si había o no una falta a la Constitución, ¿cierto? Que en el fondo eso es lo que se cuestionan. Quizás hay gente que no ha seguido el caso al pie de la letra, y en simple lo que se cuestiona es que una parlamentaria no puede cerrar un trato con el Estado de ningún tipo, y en este caso estaba cerrado un trato
una oferta de compra y venta, ¿cierto? Claro, y por está eso en la Constitución expresamente escrito, artículo 60. Y claro, y por eso entonces el Tribunal Constitucional falla en contra de Isabel Allende. Le preguntábamos al senador Juan Luis Castro cuánta es la responsabilidad de la senadora Allende, y él decía sí, tiene responsabilidad también, pero insistía en llevar la mirada y la crítica al gobierno. Decía, aquí los que insistieron en comprar la casa fue el gobierno, y por ende ellos deberían haberse hecho responsables de no seguir en un trámite que básicamente era inconstitucional, y que de hecho también él decía, le costó el puesto primero a la ministra Maya Fernández, por la misma razón, ¿cierto? Y luego ya, como lo pudimos ver durante la jornada de este jueves, a la senadora Isabel Allende. Y decía, es la nieta y la hija del ex presidente Salvador Allende respectivamente, una figura que sin duda es la figura principal, podríamos decir, de la izquierda en nuestro país, pero principalmente, ¿cierto?, de su partido, el Partido Socialista. Y paradojalmente un referente del presidente Gabriel Boric, que busca hacer un homenaje, pero termina con la destitución finalmente de la senadora Allende y la ministra Maya Fernández Allende, que además fue una de las primeras en el Partido Socialista en apoyarlo en su candidatura. Claro, y era un paso no menor, ¿cierto? Que la nieta del expresidente Salvador Allende lo apoyara, por supuesto, era un respaldo importante dentro del PS. Así es. Mati, por otro lado también, lo del presidente Gabriel Boric, él en distintas entrevistas también asumía, o puntos de prensa, que él había sido el de la idea, y de alguna parte no era una especie de mea culpa, pero sí decía, yo quería llevar a cabo este proyecto porque consideraba que era importante resaltar la figura de Allende y también de Patricio Aylwin, dos expresidentes de nuestro país. Escuchemos parte de lo que fue la breve declaración de la directiva del Partido Socialista, quienes abren un flanco para el gobierno, para la coalición entera, y más en un año tan relevante como este año, que tendremos elecciones presidenciales y parlamentarias. Escuchemos. En relación a la decisión del Tribunal Constitucional, que aún tampoco conocemos, no nos pronunciaremos, pues somos respetuosos de la institucionalidad de nuestro país. Estimamos, sí, indispensable que se asuma la responsabilidad política y administrativa de quienes debieron velar por una correcta ejecución del acto administrativo. El Partido Socialista de Chile se honra de haber cumplido su compromiso con el gobierno del presidente Boric y trabajado lealmente por un país más justo. Este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados. Me parece de muy mal gusto que el mismo día que el socialismo chileno pierde a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebren y proclamen una candidatura presidencial en el centro de Santiago con tanto regocijo. Parece que sin ver, o más bien menoscabando, la imagen de quienes están dolidos. Estamos hablando del Frente Amplio y esa candidatura que fue proclamada en las mismas horas en que el socialismo chileno sentía el duelo por la pérdida de Isabel Allende en el Senado. A título personal, simplemente digo, el PS debiera revisar su política de alianza. Bueno, eso, claro, estaba programado desde antes. Recordemos que esta es una filtración de lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional. No había previsto un anuncio. Entiendo que desde temprano se estaba preparando este acto en el Frente Amplio, pero lo que se critica después es que cuando se proclama al diputado Winter no hubo ninguna palabra de empatía con lo que estaban viviendo los socios de la coalición de gobierno. Totalmente, eso es lo que se cuestiona, no la suspensión, no que se hubiera dejado para otro día, sino que hubiera habido algún gesto, porque ellos decían, es un tremendo golpe para el Partido Socialista. Además, dentro del Partido Socialista también se culpa directamente a que es funcionarios de administración del Frente Amplio los que cometen estos errores, porque recordemos que son más de 15, algunos hablan ya de 20 abogados que revisaron esta compraventa y ninguno lo advirtió. Sí, Mati, de hecho, si vamos a las autoridades principales del caso, por ejemplo, la ex ministra en este caso de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, militante del Frente Amplio, y donde
finalmente también, de hecho, ella fue la primera en salir del gobierno a raíz de esta fallida compra y venta, pero sin duda también hay una responsabilidad del propio partido del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque también parte de los asesores son cercanos a el Frente Amplio y por supuesto algo pasó ahí, algo falló en la comunicación más allá de porque lo que hubo advertencias. Hubo advertencias tanto éticas como judiciales, decían también. Se supone que, por ejemplo, departamentos de patrimonio, también en bienes nacionales, algunos escalafones más abajo del propio ministerio hablaban de que esto podía salir más caro del beneficio que se podía sacar y aún así no hubo quien escuchara estas advertencias ni por parte del gobierno ni tampoco por parte de los equipos que asesoran a una senadora como lo es Isabel Allende. Pero dijeron que podía haber problemas judiciales o constitucionales. No, hablaron primero de éticos porque se podía ver mal, pero además también hablaban de problemas, claro, constitucionales que tienen relación con que no hablaban directamente que el contrato por ser parlamentaria no se podía llevar a cabo, pero sí que podría tener algún costo en esa materia política, por ejemplo, y encontrar sin duda algún punto en donde se pueda hacer hincapié. Claro, pero no advirtieron que había, o sea, no literal de lo que pasó, pero sí habían advertencias al respecto. Hubo advertencias que decían, ojo, que no solamente es algo ético. Claro, pero no hubo la advertencia de que esto es inconstitucional. No hasta ahora, no se ha sabido de algún informe que haya dicho directamente que era inconstitucional. Eso hasta ahora. Lo que no sabemos que no se ha transparentado este tema también está en la Fiscalía, ¿cierto? En el Ministerio Público y será entonces este organismo el que dé con resultados o eso se espera. De hecho, el propio presidente Gabriel Boric tuvo que declarar, ¿cierto? En esta causa donde él también se ve de alguna forma inmiscuido. Pasemos a ver una gráfica justamente de lo que tuiteó, de lo que esta vez publicó en X el presidente Gabriel Boric desde la India, varias horas después, ya lo decíamos, más de 12 horas después desde que estalla esta noticia, y ahí el presidente Gabriel Boric habla sobre lo que le debe Chile, según él, a la senadora Isabel Allende, que es la recuperación de la democracia, el avance en los derechos de las mujeres, entre otras cosas. También hablaba de que había que respetar las instituciones y sus decisiones, en este caso el Tribunal Constitucional, por supuesto, y que jamás, él dice, la senadora Allende ha intentado sacar ventajas pequeñas en la venta de esta casa y ni tampoco en otras circunstancias. Además, termina la publicación, que es larga, ustedes la pueden ver, consta de 13 párrafos. Dice: un abrazo fraterno también a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Chile. Seguiremos caminando juntos por la justicia e igualdad en nuestra patria, tal como lo ha hecho el partido durante toda su vida. Recalcamos eso que dice juntos, porque minutos después de esta publicación, Paulina Bodanovich, junto a parte de la directiva del Partido Socialista, dan este punto de prensa donde dice: nuestro partido entra en reflexión respecto al futuro. Lo que salió a aclarar también el secretario general del Partido Socialista era la reflexión hasta dónde abarca, ¿cierto? Porque esa era la duda. ¿Van a salir del gobierno? ¿Son reflexiones respecto a las elecciones que vienen durante este año? Y lo cierto es que Camilo Escalona dice: nosotros seguimos en el gobierno, eso no está en duda. Lo que está en duda es qué va a pasar de aquí en adelante con las elecciones, con la coalición de gobierno, y no podemos dar nada por sentado porque estas decisiones las van a tomar el 12 de abril cuando se ratifique a la directiva del Partido Socialista y además entonces se tome una decisión como partido respecto a qué pasos seguir, ¿cierto? ¿Cuáles son las interrogantes o los caminos que se abren? Es que el Partido Socialista junto al socialismo democrático tengan unas primarias presidenciales solo de ellos, y aparte vaya el Frente Amplio y el Partido Comunista, como algunos también han dicho que les gustaría que fuera así, ¿cierto? Y la lista parlamentaria es tan importante. Claro, y de hecho Camilo Escalona esta semana decía, más allá de lo presidencial, que es difícil llegar a acuerdo, hay que llegar a un acuerdo de lista parlamentaria, ojalá desde el PC hasta la DC, así de amplia, pero con esto al parecer se puede caer ese acuerdo. Bueno, ahí está en reflexión, esto va a ocurrir el 16, hay tiempo todavía para que se quiten las aguas. Gastón Saavedra decía el día de ayer que era necesaria una conversación a puertas cerradas del PS con el presidente de la República. A Camilo Mati le preguntan, de hecho, hace algunos minutos también si el presidente los llamó, porque él fue crítico, que publicó muchas horas después, y él decía, no ha llamado a la directiva respecto a este tema. Ahora, esta publicación, tú dices, es cerca de la 1 de la tarde, ¿no es cierto? 2:30 tiene. Ya, eso era, hay 8 horas más en India, cerca de las 9 de la noche. Claro. Cuando estaban entrando a una comida, ahí se vio que el presidente estaba sumamente contrariado, y claro,
tenía como la necesidad de decir algo y lo hace a través de este tuit, de esta publicación en X. Ahora, hay otro punto que es destacable en lo que escribe el presidente, que es que respetan los fallos del Tribunal Constitucional, digamos, quitándole el piso abiertamente a su vocera subrogante Aysén Echeverry, quien ayer había dicho algo bastante sorpresivo, que esto marcaba un precedente muy serio respecto a la destitución de una senadora electa democráticamente. De hecho, Mati, justamente después vamos a pasar a revisar reacciones respecto a eso que dijo la ministra Aysén Echeverry, pero desde su equipo, en este caso también han tratado de dejar en claro que ella se refería a un precedente grave, pero que apunta a que nunca se había destituido a una senadora electa. Eso quisieron aclararlo, porque ayer en primera instancia se entendía que este precedente grave tenía relación con el fallo del Tribunal Constitucional, es decir, que de alguna forma, o al menos lo que uno podía inferir, es que se estaban introduciendo en un tema que es de un ente autónomo como es el Tribunal Constitucional, y que además a esta declaración se sumaron otros parlamentarios, Daniel Melo y Daniel Manucheri, respecto los dos militantes del Partido Socialista, que ambos a través de X, Mati, cuestionaron el hecho de que decían, cuestionaban los votos que tuvieron los ministros, como Nancy Yáñez, por ejemplo, que votó en contra de la senadora Isabel Allende, y decían, ellos son cercanos al gobierno. Llama la atención que ministros seleccionados por el gobierno voten en contra, casi pero que no estuviera es un tribunal dicho, político, claro. Es un tribunal constitucional. O sea, tanto lo que uno espera es que hagan el trabajo desapegados de su pertenencia partidaria, y es lo que siempre se le ha criticado al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estaba funcionando una institucionalidad. Claro, al contrario, nos deberíamos sentir cierto orgullosos que los colores políticos de alguna forma se dejan de lado y se falla en razón a la falta, o lo que determina el Tribunal Constitucional, de la Carta Magna. Pero al parecer parlamentarios del Partido Socialista no lo ven así, y de hecho fue Daniel Manucheri quien publica esto y luego lo borra. Si uno entra a sus redes sociales en este minuto, ya no va a ver ese tipo de publicaciones porque fueron borradas, porque el alcance de este tipo de comentarios, por supuesto, que hacía cuestionar, o sea, ¿qué esperaban? ¿Que el Tribunal Constitucional fallara a favor solo por el hecho de tener un color político en particular, o mayoría de ese color político? Y el ideal para todos nosotros que no sea así, por supuesto, es un tribunal que debiese ser totalmente autónomo. Pasemos a escuchar justamente parte de las declaraciones del Frente Amplio, que habla sobre esta autonomía y la importancia de respetar los fallos tanto del Tribunal Constitucional o cualquier organismo autónomo que vele en este caso por el cumplimiento de la Carta Fundamental. Desde el Frente Amplio entendemos que el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo, sin embargo no compartimos la decisión que ha trascendido en medios. Por lo mismo, expresamos toda nuestra solidaridad tanto con el Partido Socialista como con la senadora Allende en este momento. Descartamos cualquier interés de menoscabo porque valoramos profundamente el legado del presidente Allende y también valoramos la tremenda trayectoria que la senadora Allende ha tenido. Llamamos a no polemizar. Bueno, ahí escuchábamos entonces a el secretario general del Frente Amplio en reiteradas ocasiones, distintos medios de comunicación, quisimos que el Frente Amplio hiciera un punto de prensa, ¿cierto? Hay hartas interrogantes que quedan, si se arrepienten quizá en no haber hecho un gesto político hacia el Partido Socialista durante la jornada de este jueves, si consideran o no, o comparten estas críticas que han hecho integrantes del Partido Socialista sobre el fallo del Tribunal Constitucional, entre otras interrogantes, pero lo cierto es que solo se limitaron a mandar este tipo de videos, tanto el secretario general como también algunos diputados, pero no más allá de eso. Son videos donde uno no puede contrapreguntar, por supuesto, y donde dicen lo que ellos estiman conveniente decir y dejan hartas preguntas en el aire. Pasemos a escuchar, Mati, también otras declaraciones que tienen relación con esta crisis o tensión al menos que está viviendo el oficialismo, y que viene también en un año súper importante, en un año donde los acuerdos son fundamentales y que de hecho les puede costar hasta quizás los cupos en el Congreso, o más arriba le puede costar hasta una elección presidencial. Sería un tremendo error poner en jaque todo, eso es lo que quiero decir. ¿Y qué le parece? Me duele mucho lo de Isabel Allende, pero la respeto y creo de verdad que ella no es responsable final de esta situación, pero me parece que dinamitarlo todo, producir la división no es bueno ni para nuestro sector,
ni tampoco para el país. El país necesita unidad entre quienes gobiernan. Si no hay unidad entre quienes gobiernan, tenemos finalmente un gobierno desordenado y eso no le hace bien a nadie. Desde el Partido por la Democracia queremos expresar nuestro más fraterno apoyo, solidaridad a la senadora Isabel Allende por estos difíciles momentos. Sin duda su historia, su larga trayectoria, su lucha incansable por los derechos humanos y el derecho de las mujeres hace de esta pérdida una lamentable pérdida política. Desde el Partido por la Democracia respaldamos sin duda al Partido Socialista y su declaración y entendemos estos difíciles momentos y por tanto los acompañamos en todo este proceso como corresponde a partidos hermanos que históricamente han estado juntos en las diferentes batallas y momentos difíciles también que han vivido. Mati, ahí escuchábamos al secretario general del PPD, también le hicimos las preguntas al presidente del Partido Radical y al Partido Liberal y le decíamos, en caso que se separen de alguna forma en los caminos, ¿hacia dónde van a apuntar ustedes? Y nos decían, el Partido Socialista es nuestro hermano histórico como partido y evidentemente apoyamos lo que está pasando y este tremendo percance de alguna forma que está viviendo un partido tan relevante en nuestra historia como es el Partido Socialista. Y solo para cerrar, Mati, según una información de nuestro compañero Ivo Goich, mañana habla el presidente Gabriel Boric desde la India haciendo un recuento de lo que fue esta gira enfocada principalmente en lo comercial, ¿cierto? Pero donde se espera pueda responder algunas interrogantes. No se ha confirmado si lo va a hacer, pero lo cierto es que a eso de las 5 de la mañana de nuestro país deberíamos tener alguna declaración ya en voz del mandatario y después de esta crisis, de esta tensión que se está viviendo en su coalición. Bien, Maca, muchísimas gracias por toda la información y la atención que pudimos ver a través de tu reporte de lo que se está viviendo en el oficialismo. Muchas gracias. Gracias.